Bien, vamos a lo que vinimos y a lo interesante, a lo verdaderamente importante que es la palabra. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ya el miércoles pasado estuvimos tratando algunos asuntos acerca de este tan interesante capítulo. Vamos hoy a ese, como dice Armandito, el que se lleva de ese... Sale para la capital y llega a Montecristi fácil. Pero nada, no miren tanto que tenemos tiempo y nada, no vamos a abusar de su tiempo. Capítulo 5, verso 1. Antes que se me olvide, porque la esposa me dijo también, lo anoté y se me estaba yendo, que las hermanas que procuren la revista con ella, ya la revista de Caminemos Juntas, llegó, así que hablen con ella antes de irse, procuren su revista. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para iras, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre amado que estás en los cielos, ante tu santa y divina presencia venimos nuevamente en este momento para alabarte a ti, glorificarte, pues digno eres, Señor, de toda honra, de toda gloria y de todo honor. Ahora en este momento te ruego que tu Santo Espíritu sea que tome el control de mi mente y corazón, y cada palabra que yo pronuncie sea bajo su dirección, sea para tu gloria, sea de edificación. Y cada palabra que yo pronuncie sea bajo su dirección, sea para tu gloria, sea de edificación para todos los hermanos aquí presentes, y si hay algún amigo que sea un motivo por el cual pueda reconocer su condición de pecador y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todas estas cosas las pedimos dándote las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, tenemos a Naima, me dijeron por aquí. ¿Dónde está Naima? Naima, con esa mascarilla. El Señor te bendiga. Qué bueno, tenemos a Naima después de algunos años sin verla. Bien, capítulo 5, versículo 1. Vamos a hablar acerca de lo que es el día del Señor. Es interesante que conozcamos el día del Señor y tengamos claro que el día del Señor no es lo mismo que el rapto de la iglesia. Hay que conocer, hermanos, acerca de lo que son las profecías, porque precisamente estamos viviendo unos momentos muy particulares. Este es un momento de la historia humana muy crítico, y precisamente
qué bueno estar atento para que el día de la venida del Señor no nos tome a nosotros desprevenidos. Alguien decía, la segunda venida de Cristo a la tierra constituye la gran esperanza y la más estupenda motivación para el pueblo de Dios que vive como peregrino y advenedizo en este mundo de tinieblas. Por supuesto, creen además que hablar de la segunda venida de Cristo y del reino del Mesías carece de valor práctico. Tal actitud constituye un grave error. Naturalmente creemos que así lo es. Este capítulo comienza diciendo pero. Y ese pero lo que habla de un contraste con el tema que ya él había estado tratando en el capítulo 4, muy particularmente del versículo 13 al 18. El capítulo 4, 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ellos tenían una ignorancia, ellos no sabían, los hermanos en Tesalónica, a pesar de que ellos sabían acerca de la venida del Señor, y no solamente acerca de la venida del Señor, sino que ellos sabían, porque el apóstol le había enseñado que la venida del Señor era inminente. La palabra inminente significa que puede venir en cualquier momento, que no había necesariamente ninguna señal antes de la venida del Señor. Así que nosotros no estamos esperando un acontecimiento determinado, que venga una epidemia, que venga una situación de crisis, para nosotros estar a la expectativa de la venida del Señor, porque ella, ya desde ese entonces, no iba a ser precedida por ninguna señal. Era inminente, en cualquier momento el Señor puede venir. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos ignoraban? Bueno, ellos ignoraban acerca de qué sucedería con esos hermanos que habían muerto y el Señor no había venido, porque ellos estaban ahí. Porque ellos estaban ahí a la espera del Señor en sus días. Pero ¿qué pasa? Que en esa espera llegaron hermanos a morir. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos hermanos que habían muerto? Esos hermanos no iban a ver la gloria del Señor, no iban a disfrutar de lo que sería aquel acontecimiento extraordinario de la venida del Señor. Ellos tenían ignorancia en torno a qué iba a pasar con esos hermanos que habían muerto antes. Entonces, el apóstol Pablo trata muy particularmente sobre eso y le enseña algo que todavía no se le había enseñado por nadie, porque no se había hablado sobre eso. Eso era todavía un misterio. ¿Qué va a pasar? Bueno, dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense bien cómo el apóstol entendía, pensaba que él iba a estar vivo todavía para cuando el Señor viniera. Y él no está equivocado, sino que esa debe ser la expectativa de todos nosotros, que el Señor va a venir. Nosotros no tenemos que estar pensando en que yo me voy a morir, en que cuando yo me muera, no. La expectativa de nosotros como creyentes, la expectativa de la iglesia, la gran esperanza, la esperanza gloriosa de la iglesia es la venida del Señor. No hay otra cosa más grande que esa. Vemos que hay ahora, lamentablemente, entre muchos buenos hermanos e incluso buenos escritores y predicadores, hombres muy influyentes, entre muchos buenos hermanos e incluso buenos escritores y predicadores, hombres muy influyentes, que eso no está claro en sus mentes debido a la escuela teológica a la cual ellos pertenecen. Y la escuela teológica, como alguien me decía, ¿de qué iglesia es usted? ¿Usted es evangélico? ¿De qué iglesia? Yo dije, bueno, de la misma que era el apóstol Pablo. No, digo yo que usted, no, el apóstol Pablo. Porque que en los tiempos del apóstol Pablo no había tantas denominaciones, partidos, iglesias determinadas, sino una sola. Entonces, ¿qué se enseñaba? Bueno, si el apóstol Pablo dice que él dice que lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, indica que él estaba
esperando la venida en sus días. Porque la venida del Señor era inminente, era sin nada que la precediera en cuanto a señales. Entonces dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y la palabra dormir es un eufemismo. O sea, cuando uno habla de eufemismo, quiere decir una palabra que tiene un sonido más agradable que la otra. Por ejemplo, ¿qué le digo? Cuando yo era muchacho, las personas, las casas que tenían personas que trabajaban en la casa, le decían sirvientas. Y eso nadie se ponía bravo por eso. Bueno, ¿qué pasa? Que andando el tiempo esa palabra ha venido a ser una palabra malsonante. A nadie quiere que le digan sirvienta. Una sirvienta es una que sirve. Pero eso ha adquirido una connotación negativa. Bueno, yo me estaba pelando ayer y me dice el peluquero que a la que trabaja en mi casa, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le dice mi esposa? Digo, bueno, yo no tengo ninguna. En mi casa no hay ninguna porque ya es difícil que alguien tenga una muchacha como antes. Pero él me dice, seguro que ella le dice la que me ayuda. Oiga bien, hay que ponerle, eso se llama usar un eufemismo. Bien, los que durmieron, eso significa aquellos que habían muerto. Ahora bien, pero qué hermoso eufemismo, porque el apóstol Pablo cuando usa esta palabra está hablando de un estado transitorio. Él está durmiendo, significa que pronto él se va a despertar de esa situación. Es un estado, por lo tanto, transitorio. Transitorio. Cuando uno tiene esa esperanza, el corazón se llena de fuerza. Israel decía que él tiene un máster, no, ya un PhD en familiares muertos. O sea, he tenido esa experiencia, pero creo que todos nosotros nos han muerto familiares muy queridos. La verdad que cuando son creyentes uno siente algo diferente cuando es algún familiar que no haya entregado su vida a Jesucristo. Es muy diferente. Entonces, ¿qué pasará? Dice Pablo continuando. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ahí hay dos cosas que resaltan y que no debemos nunca dejarla pasar. Resucitarán primero. Ahí hay dos cosas que resaltan y que no debemos nunca dejarla pasar por alto. Fíjense que dice el Señor mismo. A veces llega a la casa alguien y uno le dice a cualquiera que está ahí, mira a ver quién es que está. Ahora, si es una persona importante que uno está esperando, uno va uno mismo a recibirla. El Señor tiene en tan alta estima a la iglesia que Él mismo va a venir. Él no va a mandar ningún arcángel, ni va a mandar a nadie. No, Él mismo viene a buscar su iglesia, que es su novia. Ahí sí hay amor. Ahora, yo no sé si lo contrario es cierto. La iglesia está hoy esperando ese momento glorioso, con esa expectativa, con ese gozo, con esa, como la que se van a casar. ¿Qué están esperando ese momento? Porque quieren casarse. Es un momento, yo creo, muy especial. El Señor está esperando ese momento para venir a buscar su novia. Ahora bien, estamos, hermanos, nosotros en esa misma actitud. O estamos cuidándonos, o hay que cuidarse, ¿sabes cómo es la cosa? Y este coronavirus, y cuánto, como que él no puede venir ahorita. Y usted no vino hoy, se quedó en la casa. Bien, y lo otro es, fíjense bien, hay muchas cosas, poco tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que los que han muerto en Cristo tendrán la primacía en ese recibimiento glorioso que va a ser en las nubes. Todavía seguía predicando. Y alguien se le acercó y le dijo, hermano, ¿usted quisiera que el Señor venga? ¿O usted quiere morirse para estar con el Señor? Entonces le dijo, yo quiero morirme. Y lo asombró. Dice, sí, porque yo quiero experimentar
lo que es el estado intermedio. Fíjense bien, si un hermano muere, un hermano duerme en el Señor hoy, no va al cielo en el sentido de la misma presencia del Señor, sino va a lo que se conoce como un estado intermedio, porque él no tiene el cuerpo, el cuerpo está aquí en la tumba todavía, no ha resucitado, entonces está descarnado. Por eso Pablo dice que él no quisiera ser hallado desvestido, o sea, sin el cuerpo. Entonces, esos hermanos que están ahora en el alma, en el espíritu, pero sin el cuerpo, el Señor mismo en su persona lo consuela, lo está consolando. Y ese hermano decía, yo quisiera estar ahí porque llegará el momento que esto es temporal. Cuando el Señor venga y se lleva a la iglesia, se terminó ese estado intermedio y el que no lo disfrutó ya no lo va a disfrutar. Eso decía ese hermano, me llamó la atención esto. Pero la idea, en definitiva, es que los muertos en Cristo tendrán primacía, resucitarán primero, irán a recibir al Señor y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en gloria. Entonces, esa es, hermano, la esperanza gloriosa de la iglesia. Pero ahí está, de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Va a pasar entonces de lo que es el rapto de la iglesia, y hay que diferenciar bien lo que es el rapto de la iglesia, el día de Cristo, que es un día glorioso, un día de alegría, un día de gran gozo, del día del Señor, que es un día de juicio, para aquellos que han rechazado el día de salvación. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, dijimos ya acerca de que en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor le dijo a sus discípulos allí cuando le preguntaban, ¿y cuándo va a restaurarnos el reino y esas cosas? El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor, que el Padre puso en su sola potestad. Eso solamente lo sabe el Padre. Ahora, hay dos palabras que, como dijera Israel, hay aquí, es el tiempo y las ocasiones. Tiempo es cronos, ocasiones es kairos. Cuando habla de cronos, habla de un tiempo medido que tú lo puedes llevar como si fuera con el reloj. De ahí que viene la palabra cronómetro, llevar la medida del tiempo. El kairos es la oportunidad, es la oportunidad. Hibbert dice que los tiempos, o sea, cronos, apuntan a las edades cronológicas que pueden intervenir antes de que venga, de que tenga lugar la parusía. O sea, edades cronológicas que pueden intervenir antes de que venga, de que tenga lugar la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo. Las fechas, o sea, las épocas, las ocasiones, que es el kairos, indican los tiempos en su carácter crítico, los sucesos que lo distinguirán. Entonces allí habla el apóstol Pablo aquí acerca de los tiempos, o sea, de esa la parte cronológica, esa edad que intervendrá antes de la venida del Señor, y las ocasiones o los kairos, que son las cualidades, lo que va a distinguir los tiempos. Bueno, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos con características muy distintivas. El hombre hoy día es un hombre que no está interesado por las cosas de Dios en sentido general. Yo decía hace un tiempo acerca de una característica de estos tiempos, cuando tú lo comparas con tiempos pasados. En el tiempo pasado, tiempos pasados, había lo que se conocía como el teocentrismo. Eran épocas teocéntricas. ¿Qué significa esto? Bueno, que giraban en torno a Dios. Ustedes leen, por ejemplo, lo que era la Edad Media y todo ese tiempo. La gente entendía que Dios era que
tenía que ver con todos los acontecimientos. Si había una pandemia, había una peste o algo, la gente acudía a las iglesias para pedirle al Señor, a Dios, que tuviera misericordia. Hoy no. Hoy han cambiado los tiempos de teocéntricos a antropocéntricos. O sea, el centro es el hombre. Ya no es Dios, es el hombre. Fíjense que usted ve, vaya, el presidente da un discurso, pero no menciona a Dios. Usted nota eso. Todo se calcula, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ya si Dios quiere, ya no se usa ni siquiera como una muletilla. O sea, Dios está en la sociedad actual queriendo que quede fuera. Fíjense bien que nosotros hemos estado muy particularmente interesados en mantener este colegio abierto, entre otras cosas porque la educación dominicana, atención, la educación dominicana no, la educación en el mundo, muy particularmente occidental, está tratando bajo todos los medios de sacar a Dios de la escuela. Ya eso de educación, como antes, de religión, no, esa no es una materia, ya eso es valores, ya hemos hablado bastante sobre ello, nada que tenga que ver con lo que es cultura judeocristiana. Hay que sacar todo esto. Hay lo que llama en la actualidad un cambio de paradigma. Lo que antes estaba abajo, ahora se le da vuelta y se pone arriba. Vamos a poner el caso particular de las mujeres. Las feministas llamadas radicales, las feministas de tercera y cuarta ola, dicen, no, la mujer durante mucho tiempo ha sido oprimida. No, ahora ella tiene que estar arriba y ella es la que gobierna. Por ejemplo, ella puede, o sea, una mujer podría darte otra galleta y esas cosas, pero no, si tú lo haces al revés, hay una ley especial para la mujer de defensa. Fíjense bien, que naturalmente es un contrasentido jurídico, a propósito de los que son abogados acá, porque ante la ley hay un principio que todos somos iguales, pero hay leyes especiales en defensa de la mujer. Eso es un cambio de paradigma. Y todo esto busca que, para hacer todas estas cosas, los homosexuales, todos esos grupos que están ocupando lugares de posición, de poder en la sociedad hoy día, tienen que quitar todo lo que ellos llaman una cultura patriarcal, le llaman, y todo eso, que está en mucho asentada en valores bíblicos. Por lo tanto, hay que sacar la Biblia de la escuela y de la sociedad. Entonces, tener un colegio como este de pie, para nosotros viene siendo una cosa de mucho valor. Volviendo al texto, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Fíjense bien, ya ellos sobre eso conocían bien. Yo no sé si hoy nosotros podemos decir lo mismo, ni los que predicamos en las iglesias, incluyendo esta, podemos decir, bueno, acerca del día del Señor, no, ya ustedes saben de eso, yo no tengo que escribirle de eso. Esa iglesia, que era una iglesia nueva, ya conocía acerca de la venida del Señor y del día del Señor. La iglesia, que era una iglesia nueva, ya conocía acerca de la venida del Señor y del día del Señor, podía hacer esa diferenciación claramente. Sin embargo, hoy día se hace muy difícil porque nos hemos descuidado en la enseñanza de la iglesia. Entonces, Pablo dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está la explicación de por qué él entendía que ellos no tenían necesidad de que le escribiese sobre esos temas. Porque ellos sabían, y la palabra aquí sabéis, está en lo que llama tiempo perfecto, modo indicativo, voz activa, lo que da a entender que ellos sabían bien acerca de ese tema. Y dice perfectamente, o sea,
esta palabra implica exactitud de conocimiento como resultado de una enseñanza cuidadosa. La iglesia hoy día ha descuidado lo que es la enseñanza de doctrina. Los hermanos no están interesados en doctrina, quieren que le den algo de ánimo, levanta muchín porque estoy decaído. Entonces hay una primacía de las predicaciones emotivas. Y los hermanos se cogen ánimo. Pero esas predicaciones emotivas, estimulantes, muchas veces son predicaciones naturalmente doctrina. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que es el día del Señor? El día del Señor, mi hermano, se refiere a un momento especial o único en que el poder de Dios y la santidad de Dios se revelan, trayendo terror y muerte a sus enemigos. El día del Señor es un día de juicio. El día del Señor vendrá. ¿Qué detiene que el día del Señor todavía no ha comenzado? Que la iglesia está aquí, el Espíritu Santo. Desde que la iglesia se vaya, va a desplegarse por entero la ira de Dios sobre este mundo que le ha rechazado, que lo odia, que no lo quiere. Pero el Señor por la iglesia, fíjese si el Señor quiere a la iglesia, mi hermano. Uno no se imagina cuánto el Señor quiere a su iglesia, pero ¿cómo Él demostró su amor para con la iglesia? ¿Qué hizo Él? Dio su vida. Es muy bueno. Yo sí te quiero, de boca. Muere por Él, a ver si es verdad que tú lo quieres. El Señor dio su vida por la iglesia. Eso es amor. Y por amor a la iglesia todavía no ha venido ese día terrible, el día del Señor. Hay gente que están diciendo, bueno, y hasta hermanos se confunden pensando que esta situación por la cual nosotros estamos atravesando, una situación difícil, nosotros como médicos estamos viéndolo de cerca, porque una cosa es que usted haya oído y otra cosa es estarlo viendo. Sabemos que aunque nací de noche, como dice un amigo mío, no nací anoche. Yo no había visto una situación como esta, médicamente hablando, y muchos piensan, bueno, es que el Señor está castigando al mundo. No, el mundo va a ser castigado. Todavía hoy es tiempo de salvación, mi amigo. Todavía se está manifestando la buena voluntad de Dios. Todavía hoy es día de gracia. Ahora llegará el momento en que ya eso va a terminar. Así que, amigo, aprovecha la oportunidad. Hoy es día de salvación. Vendrá el momento en que el Señor va entonces a juzgar el pecado. Llegará el momento terrible cuando el Señor venga. Ahora, cuando habla de día del Señor, entiéndase día no como un día de 24 horas, sino como un periodo de tiempo. Para la mayoría de estudiosos dispensacionalistas muy particularmente, el día del Señor comienza cuando la iglesia es arrebatada y comienza la última semana de las 70 semanas de Daniel. El que lea entienda. Ahí va a comenzar el día del Señor y terminará en el juicio del gran trono blanco. Todo ese periodo se conoce como el periodo del día del Señor. Ahora dice aquí que ese día, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Ladrón en la noche alude a un evento como ladrón en la noche. Ladrón en la noche alude a un evento repentino, y hay varios pasajes en el cual se habla de esto. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 42, dice, velad, velad. Velad significa ¿qué? Velad, estar alerta, no te duermas. Tienes que estar con los ojos bien abiertos. Velad. El problema de los discípulos cuando estuvieron con el Señor en Getsemaní fue que se durmieron. El Señor le había dicho, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. No se sabe. Por lo tanto, hay que estar alerta, despierto. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, más bien, cuando habla de como ladrón en la noche, ese término de comparación, ese término que es lo que podríamos llamar una figura del lenguaje, un símil, ese término lo que está hablando acerca del carácter. Será así cuando menos se espera, será repentino, será inesperado. Si uno supiera a qué hora viene el ladrón, estaría alerta. Pero el problema con el ladrón es que uno no sabe cuándo es que viene el ladrón. Viene cuando menos uno lo está esperando. Dice como ladrón en la noche. En la noche, esa expresión en la noche ha hecho que a través de los tiempos la iglesia entienda que va a ser en las noches que va a venir el Señor, en el sentido de la noche como tal. Y sin embargo, eso no necesariamente, bajo ningún concepto, implica que va a ser en esas horas. Aunque evidentemente si viene de día aquí, en China está de noche. O sea, para ellos, cuando el Señor venga, estaría de noche y viceversa. Pero no habla de que sea en un momento específico de la noche. Esa expresión pasó posteriormente a la tradición y, por ejemplo, se observaban vigilias nocturnas porque alguien enseñó que el Señor vendría en los días de las Pascuas. Cuando hablamos de Pascua, hablamos de la Semana Santa. Y por lo tanto, la iglesia tradicional tenía periodos de vigilia porque entendían que era posiblemente que el Señor viniese en un momento como... Entonces, versículo 3, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En este versículo Pablo usa un lenguaje metafórico muy vívido para describir el destino de aquellos que no están preparados para la venida del Señor. Recuerden, hermanos, les reiteramos, ya la iglesia, cuando todo esto vaya a ocurrir, no está aquí en la tierra. El apóstol Pablo quiere hablarle a ellos acerca del día del Señor, día del juicio, para que tuvieran claro que ese día del Señor es un día muy particularmente para aquellos que han rechazado la gracia del Señor. Y dice que, versículo 3, cuando digan paz y seguridad. La mayoría de la humanidad estará preocupada por cosas que no necesariamente son malas. Y estarán tan preocupados en esas cosas que no exhibirán ningún estado de expectativa, no estarán preparados para aquel momento cuando el Señor venga en su segunda venida. El Señor habló acerca de esto y vamos a ver en Mateo capítulo 24. Recordemos que los evangelios
Recordemos que los evangelios, muy particularmente estos capítulos 24, 25, le habla al pueblo de Israel, no a la iglesia. Todavía la iglesia no existía. Está hablando muy particularmente a los judíos. Capítulo 24 de Mateo, el verso 37. Vamos a leer el 36. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Señor, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Fíjense que cuando el Señor habla de que será así como los días de Noé, no está resaltando que la maldad, aunque lo era, de esos tiempos era algo sobresaliente. Habla de cosas que nos parecen a nosotros, vaya, inofensivas y cotidianas. Dice que estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Fíjense que todas sus preocupaciones, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Fíjense que todas sus preocupaciones estaban centradas en actividades normales de la vida. Lo que nos llama la atención es que había una exclusión de toda preocupación sobre los asuntos de Dios y los asuntos del Evangelio. La característica de los días de Noé sobresalía esa cualidad de que estaban muy preocupados con las comidas, cosas cotidianas, no necesariamente malas, pero lo que había una gran despreocupación por los asuntos de Dios. Y estos días que estamos nosotros viviendo hoy, se parece mucho. ¿Qué le parece a usted? La gente está en muchas otras cosas. La gente está en la pachanga. Yo estaba mirando unos reportajes que hacen y dice, ¿para qué el toque de queda? Porque en los barrios se está bailando de lo bueno, de que comience el toque de queda, eso iba fiesta y mañana gallo. La gente está en eso, la gente no está preocupada por los asuntos de Dios. Entonces, esa despreocupación por los asuntos de Dios es una característica de esos tiempos de que habla aquí el Señor. También en Lucas capítulo 17, vamos a Lucas, vamos a ver algunas características también de esos tiempos. Versículo 28. O más bien 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ya vimos los días de Noé. Versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Será como los días de Lot. Vemos la misma característica. La gente estará en esas cosas, del comer y el beber, las cosas cotidianas, pero no hay preocupación por las cosas de Dios. No hay preocupación por las cosas
de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque siempre, no ha existido en la historia periodos en los cuales las cosas que pasan en el mundo no afectan a la iglesia. Hay esa despreocupación por las cosas de Dios en la sociedad y eso de alguna manera también nos afecta a nosotros. Puede ser que estemos descuidándonos también de estar preparados para, no el día del Señor, sino para el rapto de la iglesia. Y estemos también como los demás preocupados por las cosas cotidianas de la comida, la bebida, de qué voy a hacer, de qué voy a plantar, de esto, pero no pensando en las cosas del Señor. Y estamos nosotros llamados a estar preparados, porque hoy sí que es verdad que el rapto de la iglesia está a la puerta, ya está ahí. Ahora, mi hermano, ¿tú estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? Hagamos un ejercicio de imaginación. Si el Señor viene ahora, ¿qué cosa usted tiene que debió? Usted dice, caramba, pero yo tengo que arreglar algo. Yo siempre me gusta pensar en esto. Yo soy uno de los que no me gusta mudarme. Oye, si hay cosas que me da, a mí me he mudado poco, pero cosas que me da trabajo es mudarme. Ahora, ¿qué pasa? La experiencia que yo he tenido en las mudanzas que yo he hecho, que uno no sabe cuántas cosas uno tiene hasta que uno dice, me voy a ir ya. Y lo grande es que ya llegó el camión, o la camioneta, lo que viene a hacer la mudanza. Ya, y uno dice que tiene todo empacado. Y comienza a subir cosas. Y alguien te dice, ¿y tú vas a dejar? ¿Yo qué cosa? Ay, sí, pero... y el abanico, tú lo... pero... ¿verdad? O sea, no estábamos preparados. Mi hermano, aquí entre nosotros, usted está preparado por si el Señor viene ahora. Usted tiene algo contra su hermano. ¿Cuándo usted lo va a arreglar? Usted debe, como diría don Pablo. Eso es muy importante, ¿eh? Usted le debe a don Pablo. Eso es muy importante, ¿eh? Usted le debe a alguien. Páguele. Usted ha cogido algo prestado y se le ha quedado ahí, no se ha dado cuenta. Devuelva eso no es suyo. O sea, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que arreglar? Cuando el Señor venga y nos lleve, ya lo que no arreglamos no se va a poder arreglar por toda la eternidad. Vamos a arreglar eso ahora. Vamos a salir de eso. La venida del Señor, mi hermano, está a la puerta. Bien, dice, cuando digan paz y seguridad. Y ahí tenemos una pregunta, ¿cuándo dirán paz y seguridad? Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel es un libro sumamente importante. Lástima que hay escuelas que tienen interpretaciones diversas en torno a este tan interesante libro. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 9. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurarlas y 62 semanas. ¿Cuánto son 7 y 62? ¿Cuánto? 69 semanas. Faltan esas semanas, esas 69 o pasaron. Esas semanas 69 pasaron. Fíjense que dice que, vuelvo y leo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Está hablando del Señor. Mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Eso pasó? Sí, en la semana 70. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esa semana ya pasó. Esa semana no ha pasado. Mientras la iglesia esté acá, hay lo que se llama, yo hubiera tenido el tiempo, pongo aquí para que quizás muchos de ustedes no están familiarizados, un esquema. 69 semanas se detuvo ahí el conteo. Hay lo que se llama un paréntesis que no estaba en el Antiguo Testamento, el paréntesis de la iglesia. La iglesia entra a partir de ahí. Con la muerte del Señor se inicia un periodo diferente. Da nacimiento a algo, se inicia un periodo diferente. Da nacimiento a algo que era un misterio, la iglesia. Un misterio significa una verdad aún no revelada. Entonces, ese periodo de la iglesia todavía continúa hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa última semana de Daniel, la semana 70, todavía no ha comenzado. Dice aquí, después de las 62 semanas, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por razones de tiempo me detengo en un aspecto. Versículo 27, la primera parte. Y por otra semana, se está refiriendo a la última semana de Daniel, la 70, que todavía está pendiente, todavía está en el futuro. Confirmará el pacto. ¿Quién lo hará? El anticristo. Va a ser un pacto. Y va a ser un pacto con el pueblo de Israel y le va a permitir, entre otras cosas, que ellos reconstruyan su templo. Si hay un gran anhelo para el pueblo de Israel hoy es la construcción de su templo. Le va a permitir que se construya ese templo y va a firmar un pacto de paz. Y en ese momento habrá paz en el Medio Oriente. Y la gente dirá paz y seguridad. Toda seguridad. Todavía nadie ha podido hacer que en el Medio Oriente, entre Israel y los palestinos, los países árabes que les rodean, se pueda establecer un pacto de paz. Ahora en ese momento va a ocurrir. Bueno, los Emiratos Árabes es una pequeña porción, vamos a decir. Y hay que ver hasta dónde abarca ese pacto de paz con los Emiratos. Pero los Emiratos hasta cierto punto son tranquilos, pero los más agresivos no han firmado pacto. Entonces, una vez se firme ese pacto de paz, usted va, por ejemplo, a Jerusalén hoy día, o va a Israel hoy día, y van a saludarlo a usted con una expresión. Shalom, shalom. Esa es la manera que ellos saludan. Significa paz. Eso es lo que ellos anhelan, la paz. Y ellos están esperando su Mesías. Porque ellos entienden que Jesucristo no fue el Mesías prometido. Esperan su Mesías y esperan ese que le va a dar paz. Entonces ese anticristo, la palabra anticristo, naturalmente ustedes bien conocen, es uno que está imitando a Cristo, entre otras cosas. Vendrá como si fuera su Mesías, muy particularmente, y va a firmar un pacto de paz con ellos. Entonces será ese momento en donde dirán paz y seguridad. Pero dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. A la mitad de esas 70 semanas, o sea, cuando haya transcurrido 3 años y medio, en esa mitad, ese personaje, el anticristo, que ya hay un ambiente de anticristo. El tiempo se va pero rápido.
Mire, está todo dado, como nunca antes en la historia de la humanidad, para que se establezca un hombre fuerte. Todo cuanto hay, la política en sentido general hay una palabrita que ya forma parte del lenguaje normal de cada uno de nosotros, la globalización. ¿Qué es lo que es la globalización hoy? Los dictámenes vienen de arriba. Por ejemplo, el que los homosexuales, el que las mujeres ocupen, eso viene de la ONU, de arriba, de organismos supranacionales que dicen qué es lo que hay que hacer. Ya las naciones como tal han perdido su soberanía. Ellos son los que te van a decir qué es lo que hay que hacer. Y ahora con esta situación tremenda de crisis es muy posible que estén dadas las condiciones óptimas para que un hombre fuerte, se constituya en el dictador mundial. Entonces están dadas todas las cosas para que surja el anticristo. Entonces, a la mitad de esa semana va a romperse ese pacto de paz y vendrá lo que se va a llamar propiamente la gran tribulación, que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando veáis la abominación de que habló, porque el anticristo en el templo que se ha levantado va a hacer una abominación terrible en el lugar santísimo. Eso va a romper el pacto de paz. Y vendrá un periodo que el Señor dijo que no ha habido nunca antes, ni lo habrá, un periodo tan terrible como ese que va a venir. Ahora, eso vendrá para el Israel apóstata que está acá, para los gentiles que han rechazado este periodo, que es el periodo de la gracia, de salvación. Nosotros en la iglesia, te voy a terminar naturalmente por razón de tiempo, la iglesia somos los únicos, hermanos, que tenemos el mensaje de salvación. Somos nosotros nada más. Y a nosotros nos corresponde decirle a todos los hombres arrepentidos, ven al Señor, para que huya de la ira que vendrá. Esta pandemia y todas estas limitaciones que nosotros tenemos, bueno, dice, por ejemplo, me dice Colón y Nelly que van a salir hacia Nueva York. Si antes había tantas restricciones, oye, a uno lo ven, como diría aquí entre nosotros, en cuero. O sea, porque uno tiene que pasar por uno tiene hasta una menta, y ellos te ven en el rayo X, mientras tú y te ven todo lo cuanto tú tienes. O sea, ya nosotros no tenemos nada, ningún secreto. Nada, no hay secreto. Yo me imagino que ahora van a extremar todas esas cosas. Todas esas cosas se quedan en una memoria. Y así nosotros tenemos todos nuestros datos, incluso hasta genéticos, en una memoria y no hay donde tú meterte. O sea, todo está dado para que surja un gran dictador. Ahora, qué bueno que la iglesia no va a estar. Porque la iglesia ahora mismo, mientras la iglesia está, la gente no sabe lo que le debe a la iglesia. Y en la pandemia, vamos a orar por eso. Y el Señor en su misericordia hace que las cosas no sean peores. Porque Él es bueno. Hermano, hay que orar uno por los otros. Ya yo le dije la experiencia, porque la experiencia vivida, le dio coronavirus. No pasó nada. Pasó con mi tía, la mamá de Néstor, que tiene 98 años. Le dio a mi prima y al esposo de mi prima que viven juntos, pero a ella no. Si le hubiera dado. O sea, eso es la misericordia del Señor, ¿verdad? Y así podíamos seguir hablando de esto. Entonces, mi hermano, para terminar, dos cosas. Hay que ser agradecido del Señor. Porque no está la cosa como va a estar. Esto es una papita. Cuando venga la ira del Señor, día terrible como nunca antes había ocurrido días como eso, ni lo habrá, dice el Señor.
Así que nosotros no, el Señor nos libró de esa situación. Hay que estar muy agradecidos del Señor, por un lado. A eso que nosotros queremos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ya yo no quiero ni mencionar a mi hermano, que lo quiero tanto, porque no es creyente. Yo no puedo decir, me aflige mucho eso. Y mi mamá a veces lloraba. Yo no puedo hablar de eso porque entonces se me va. Pero ¿cuántos familiares, cuántas personas, cuántos amigos uno tiene? Hablemosles del Señor para que ellos puedan librarse de esa ira que vendrá, días terribles, días tremendos. Vamos a orar, continuaremos en la próxima hablando un poco más acerca del importante día del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, porque verdaderamente tú eres bueno y misericordioso, y tu amor se ha manifestado de una manera extraordinaria, de una manera tal que nosotros no tenemos ningún tipo de excusa. El mundo no tiene excusa absoluta porque el día de salvación se ha extendido en su misericordia para todo aquel que quiera. Padre, tú sabes si hay algún amigo en esta mañana que no se ha preparado. Ese es el momento, porque no sabemos qué dará el día de sí. Y nosotros los creyentes que nos preparemos, porque la venida de tu Hijo está a la puerta. Ya vemos, Padre, los albores del crecimiento que tanto amamos. Ya vemos, Padre, los albores del crecimiento que tanto amamos. Pronto vendrá nuestro Salvador, como dice el himno, ojalá fuera hoy. Bendícenos, ayúdanos, anímanos. Ayúdanos, Padre, que nos santifiquemos. Tú sabes la inclinación que tenemos hacia el mal, hacia el pecado, perdónanos.